Hola, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vamos a explicar cómo llenar el formulario I-129F. Esto es muy importante, por eso nos tomó mucho tiempo y van a ver que el video es un poco largo, pero tratamos de explicar lo más posible porque cuando nosotros estábamos en este proceso no encontramos muy buena información y queríamos dar un poco de consejos y cómo llenar este formulario porque hay partes que son un poco confusas. Y si tienen alguna pregunta, no duden en comentar en la sección de los comentarios. Entonces vamos a empezar con el llenado del formulario I-129F. Aquí vamos a abrir desde la página de USCIS. Y bueno, empezamos con el llenado del formulario I-129F. Como vemos en la primera página nos sale este cuadro que es solo para el oficial de USCIS, entonces tú no lo tienes que llenar por ninguna razón, esto lo tienes que dejar en blanco. Entonces aquí vamos a empezar. Tienes que decidir si quieres escribirlo a mano o si quieres llenarlo en la web o en tu editor de preferencia. Entonces empezamos aquí con información acerca del peticionario. Recuerden que esto lo está llenando el peticionario, es decir, el ciudadano americano o el residente estadounidense. En la primera parte nos pide lo que es el nombre de Alien Registration. Como en este caso el ciudadano americano no tiene un número de esto, no tiene que llenar nada de esto. Y tampoco no teníamos un número de USCIS, entonces no tienes que llenarlo. Pero si has tenido un proceso con USCIS anteriormente, debes tener uno de estos dos números o los dos. Pero lo que sí debe tener es el Social Security Number, que estos son unos 9 números me parece, que tienes que ponerlos aquí. En la siguiente parte nos pide que seleccionemos una de las cajitas. En este caso nosotros tenemos que poner que nuestra visa es la visa K1. Si esto ya depende de cada caso, tú tendrías que poner otro tipo de visa o las opciones que te salen aquí. En la siguiente parte vamos a poner el nombre completo del peticionario. En este caso puse Ryan, pero puede ser cualquier nombre de la persona que esté haciendo la petición. Después nos pide el mailing address, la dirección de correo del peticionario. En este caso vamos a poner entonces el nombre del peticionario, la dirección con el número de la casa y de la calle, la ciudad en donde vive y si depende aquí si vive en un apartamento o en un piso, tienes que especificar todo esto. El estado en donde vive el peticionario, el zip code y por último el país en donde vive el peticionario. Si el peticionario vive en otro país, tendría que llenar entonces provincia o código postal, dependiendo de cómo se rigen las leyes en ese otro país. Aquí también te pide entonces si la actual dirección de correo es la misma que la dirección física del peticionario, entonces tendrías que responder sí. Si en el caso que no, tendrías que continuar a la siguiente sección. Que la siguiente sección sería entonces agregar otras direcciones físicas si es diferente a la dirección de correo. Como en nuestro caso nosotros pusimos que es la misma, tendríamos que pasarnos a esta parte, la sección 10A, la pregunta 10A, en la que nos pide desde cuándo has vivido en esta dirección física. No, yo puse como ejemplo esta fecha hasta el presente. Si has tenido otras direcciones, entonces pasarías a la siguiente parte, la 11A, donde te pide una dirección física número 2 y tendrías que completar todo esto de nuevo con una dirección en donde hayas estado en los últimos 5 años, que hayas vivido en otras direcciones. Entonces, si tienes más direcciones de
físicas donde hayas vivido en los últimos 5 años, tendrías que añadir más información en la última página del formulario. La siguiente parte entonces nos está pidiendo sobre el historial de empleo del peticionario. Aquí vamos a poner entonces el nombre de la compañía o del empleador del peticionario. La siguiente parte nos pide la dirección física con el nombre de la calle y el nombre de la casa del trabajo. En la siguiente parte nos pide si es un apartamento. Esto ya depende de cada dirección. Aquí también nos pide la ciudad en donde tiene el trabajo. En la siguiente parte también nos pide el estado donde trabaja y el código zip. Y el país, o si es otro país o en otro lugar donde trabaja, ya sabes, tendrías que poner la provincia, el código postal y el otro país en donde trabajaría el peticionario. La ocupación del peticionario, en este caso yo puse operador, pero sería dependiendo del peticionario, ¿sí? Aquí nos pide entonces la fecha desde donde empezó a trabajar y hasta el presente. Si no trabajó hasta el presente, tendrías que poner la fecha en la que terminó el trabajo aquí. En la siguiente parte entonces nos pide si has trabajado en algún otro lugar en los últimos 5 años. Tendrías que poner esta información de otro trabajo. En este caso no trabajó en otro lugar, entonces tendríamos que dejar todo esto en blanco. Entonces saltamos a la siguiente parte del formulario. La siguiente página sería entonces otra información sobre el peticionario. Aquí tendríamos que poner el género, que sería en este caso femenino, la fecha de nacimiento que tendríamos que poner. Aquí en esta parte nos pide el estatus marital del peticionario. Normalmente para visa K1 entonces tendría que ser soltero, divorciado o viudo. No pongas casado porque se supone que te vas a casar con la visa K1 y no deberías estar casado con otra persona. Es un poco difícil o ridículo, pero no sé, algunos casos. Espero que no sea el tuyo. En la siguiente parte entonces pide la ciudad en donde nació el peticionario, así como el estado o la provincia y el país en donde nació el peticionario, perdón. La siguiente parte entonces información acerca de los parientes del peticionario. Aquí tendríamos que poner entonces el nombre, el apellido, el medio nombre del papá del peticionario. Aquí pondríamos la fecha de nacimiento del padre del peticionario, así como el género, el país de nacimiento, la ciudad en donde reside y el país en donde reside. Lo mismo con la información de la madre del peticionario, así como lo mismo, ¿no? Si es género femenino, cuándo nació, así como el país, la ciudad y el país de residencia. La siguiente pregunta, entonces aquí escondida, tienes que tener mucho cuidado. Esta pregunta número 37 nos dice entonces si has estado previamente casado. En nuestro caso pusimos no, pero si has estado previamente casado tendrías que poner sí y dar información sobre tu anterior esposo, ex esposo. Si pusiste no, entonces te puedes saltar a la siguiente parte, que sería la información de ciudadanía del peticionario. Aquí vamos a poner entonces si el peticionario ha sido nacido en Estados Unidos, si ha sido naturalizado o si tiene padres estadounidenses, sí, ciudadanos. En nuestro caso pusimos que ha sido nacido en Estados Unidos. Si has obtenido un certificado de naturalización, esto sería si respondiste a cualquiera de estas otras dos preguntas, tendrías que poner sí o si has tenido un certificado de ciudadanía. Si pusiste sí, entonces tendrías que seguir a la siguiente parte, que es el número del certificado, el lugar en donde lo sacaste y la fecha cuando sacaste este certificado. En la siguiente parte, en la información adicional, te pide si alguna vez has llenado el formulario I-129F por algún otro beneficiario. En nuestro caso tendría que ser no,
pero hay algunos casos que sí han llenado el formulario antes. Si pusiste sí, entonces tendrías que pasar a la siguiente parte donde pide los datos del beneficiario anterior de tu otra petición. Si pusiste no, entonces pasas a la siguiente pregunta, que sería aquí la pregunta número 48. No te olvides de esto, es muy importante, está un poco escondida. Aquí nos pide si has tenido algún hijo menor a 18 años de edad. Entonces aquí nosotros respondimos que no. Si respondiste que sí, tendrías aquí que especificar si tienes uno o más hijos y cuántos años tienen estos hijos. Si necesitas agregar información, aquí te deja usar en la parte 8 información adicional. La siguiente parte entonces nos pide todos los estados o si ha vivido en otros países el peticionario desde que tiene 18 años de edad. En nuestro caso solo ha vivido en Estados Unidos y pusimos el estado en donde ha vivido y en Estados Unidos. Si ha vivido en otro país o en otro estado, tendríamos que seguir con la siguiente parte, que es residencia 2. Luego de esto pasamos a la parte 2, información acerca de tu beneficiario. Aquí vamos a hablar sobre el ciudadano que no es estadounidense, que está aplicando para la visa K1. En la primera parte entonces nos pide el apellido del beneficiario, así como el nombre y el nombre del medio. Si tiene un número alien o un número de social. En este caso, como esta persona no ha trabajado en Estados Unidos antes o no ha vivido en Estados Unidos antes, no debería tener ninguno de estos dos números. Entonces pasamos aquí. Si lo tiene, deberías completar estas casillas. Luego nos pide la fecha de nacimiento del beneficiario, así como el género, el estatus marital, en nuestro caso sería soltero, la ciudad en donde nació, así como el país y el país de ciudadanía o de nacionalidad del beneficiario. La siguiente parte sería entonces otros nombres usados por el beneficiario. Aquí ya depende de cada caso si el beneficiario ha usado otros nombres. Si siempre ha sido el mismo nombre, entonces no tendría que responder nada. La siguiente parte, parte número 2, información acerca del beneficiario. Aquí vamos a responder sobre la dirección de correo del beneficiario. Aquí vamos a poner entonces a nombre de quién, sería el nombre y apellido del beneficiario. Nos pide el número de calle y el nombre de la calle. En este caso pusimos como ejemplo Los Lagos 12. Aquí depende si es un apartamento o piso, etcétera, deberías especificarlo. Aquí nos pide en qué ciudad es la dirección de correo del beneficiario, el estado o zip code, si es que esto sería en Estados Unidos. Si no, tendrías que poner la provincia, el código postal y el país en donde está esta dirección del beneficiario. Si la siguiente parte entonces nos pide una historia de direcciones del beneficiario. Si el beneficiario solo ha vivido en un solo lugar en los últimos 5 años, no tendría que responder esto, pero si ha vivido en varios lugares, tendría que llenar cuáles otros lugares ha vivido el beneficiario. Pero algo muy importante aquí, tendrías que darte cuenta desde cuándo has vivido en tu domicilio, tendrías que poner, y si es tu último domicilio, tendrías que poner hasta el presente. Aquí te deja usar otra dirección física del beneficiario si es que ha tenido otra. En este caso no, entonces pusimos todo esto en blanco. La siguiente parte te pregunta entonces sobre la historia de empleo del beneficiario. Aquí tendríamos que poner de nuevo el nombre del empleado o de la empresa, así como el número y la dirección de la empresa, en donde funciona la empresa, la provincia, el código postal de la empresa, el país de la empresa y aquí la ocupación del beneficiario. En este caso nosotros pusimos operador. La siguiente parte, desde cuándo el beneficiario inició en este trabajo, y en la siguiente parte hasta cuándo estuvo en este trabajo. Nosotros pusimos presente, pero si tal vez el beneficiario terminó ya de trabajar en este lugar, tendrías que poner la fecha cuando terminó de trabajar. La siguiente parte nos
nos pide si ha tenido otro trabajo en los últimos 5 años el beneficiario. En nuestro caso no. Tendrías que dejar todo en blanco, pero si ha tenido otro trabajo en los últimos 5 años, tendría que llenar todo esto de nuevo. Así nos pasamos hasta la siguiente parte, que sería la información de los parientes del beneficiario. Aquí tendríamos que poner igual nombres, apellidos, la fecha de nacimiento, el género, el país de nacimiento, el país, la ciudad de residencia, así como el país de residencia. Así como el pariente número 2, que en este caso sería la madre, tendríamos que poner todos los datos de nuevo. Aquí muy importante, otra información acerca del beneficiario. Si ha estado previamente casado, en este caso pusimos que no. Si ha estado previamente casado, tendrías que poner la información del ex esposo del beneficiario. Luego pasamos a la siguiente pregunta, que nos pide si el beneficiario alguna vez ha estado en Estados Unidos. Aquí depende si el beneficiario ha estado como visa de turista, de trabajo. Esto ya depende de cada caso. En nuestro caso pusimos que no, pero depende. Luego, si pusiste que no, no tendrías que llenar nada de esto. Si pusiste que sí, depende del caso. Tendrías que saber todos estos números de aquí. En la siguiente página, en la parte número 2, información acerca del beneficiario continuada. Aquí muy importante, la pregunta número 39 es si el beneficiario tiene algún hijo o hija. Tendríamos que responder si sí o si no. Si pusimos que sí, tendríamos que responder los datos de los hijos del beneficiario. Si pusimos que no, podríamos pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería entonces la dirección en los Estados Unidos donde el beneficiario quiere ir a vivir. En la visa K1 normalmente debería ser la misma dirección que el peticionario, la misma ciudad, así como el código postal y el número de teléfono que planean usar. La siguiente parte nos pregunta la dirección física del beneficiario. Aquí vamos a poner la misma dirección que pusimos antes. Aquí nos pide el nombre del beneficiario en su alfabeto nativo. En este caso, esto depende mucho del país en donde haya nacido el beneficiario, si es diferente al alfabeto nativo que sería el hispano o estadounidense. En este caso no hay ningún nombre diferente. La siguiente parte, número 2, información acerca del beneficiario. Si tu prometido está relacionado a ti, tendrías que poner que no. Si sí, tendrías que poner la causa o el grado de relación que tienes con el beneficiario. Si la pregunta número 53 es si tú y tu prometido han estado se han encontrado en persona en los últimos 2 años antes de esta petición. Nosotros pusimos que sí, es una de las cosas más importantes, de las evidencias más importantes en este formulario. Decir que sí te has encontrado con tu prometido en los últimos 2 años es una prueba fundamental. Entonces, mucho cuidado con esto. Luego aquí en la parte número 54 nos pide una explicación de cómo el peticionario y el beneficiario se conocieron. En nuestro caso quisimos dar una explicación bastante larga, entonces este cuadro de aquí es muy pequeño para explicar esto. Por eso nosotros pusimos en este cuadro: Please see the declaration letter of how we met included with this filing or package. Esto quiere decir que nosotros adicionamos más información al final de este formulario. La siguiente parte nos pide si han usado un International Marriage Broker para conocerse. Como nosotros nos conocimos de manera natural o casual, no tenemos que responder nada de esto, pero esto ya depende de cada quien. La siguiente parte, la información consular en donde el beneficiario va a aplicar para su visa K1. En este caso sería entonces en Quito, Ecuador. Y respondemos esto.
La siguiente parte sería entonces la información criminal del beneficiario. Si alguna vez has estado en algún delito, todo eso tendrías que responder no. Normalmente ten mucho cuidado con esto y deberías poner no en todas las preguntas, responder siempre con la verdad. Pasamos a la siguiente parte, que sería la información biográfica del peticionario, no del beneficiario, del ciudadano americano. Entonces aquí vamos a responder sobre la etnicidad del peticionario, la raza, el peso, la altura del peticionario, el color de ojos, el color del cabello. Tendríamos que responder así. En la siguiente parte nos pregunta sobre el petitioner's statement. Aquí deberíamos poner si podemos entender, si el peticionario puede entender completamente el inglés, poder leer y responder todo este formulario. Tendríamos que marcar la primera casilla. Si necesitaron de usar un intérprete para que les ayude con el idioma inglés para poder llenar todo esto, tenemos que responder a esto. Entonces, en nuestro caso, nosotros respondimos que sí podemos leer este formulario. Nos pasamos a la siguiente parte, que sería la información de contacto del peticionario. Aquí nos piden el número de teléfono y el email. Así como en la siguiente parte nos piden la firma del peticionario y la fecha en la cual está firmando y completando este formulario. En esta parte nosotros recomendamos que impriman esta hoja así como está ahorita mismo, para que pueda firmar a mano alzada la firma normal del peticionario, así como la fecha en la que vaya a mandar. No hay ningún problema con esto. Si usar un intérprete, entonces tendrían que llenar la información del intérprete en estas secciones, así como su dirección física. Y bueno, pasaríamos a las siguientes partes, que es más sobre el intérprete, su firma, o si usaron un preparador y su firma. En este caso nosotros no, dejamos todo esto en blanco. Aquí ya sería sobre la firma del preparador. Nosotros no usamos. Y en la última página es la página de información adicional, en la que si necesitabas esto para añadir más información de la que no pudiste añadir antes, o así como otras direcciones en las que el peticionario o el beneficiario hayan vivido, tendrías que usar esta página de aquí para poder dar más información. Y esto sería todo del formulario I-129F. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Nosotros quisimos hacerlo lo más resumido posible. Esperamos que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos en el siguiente.